Creo que estamos todos listos para estudiar la palabra de Dios esta mañana. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Hemos sido bendecidos esta mañana por la oración, el estudio, la alabanza. Y estoy seguro que en medio nuestro se encuentra la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Porque el Señor lo ha prometido, que Él estaría a través de su Santo Espíritu con nosotros siempre que lo invoquemos y pidamos su presencia. No es un secreto que para cada uno de nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos extraños. Estamos viviendo en acontecimientos diferentes a todas las épocas que se haya vivido anteriormente. Y muchas personas están preocupadas, muchas personas están asustadas, muchas personas están sin dormir, perdiendo el sueño constantemente, pensando en el día de mañana. Sobre nosotros, sobre el mundo, se agitan las fuerzas del mal. Sobre el mundo se agitan las fuerzas del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero especialmente hay una atmósfera de guerra. Hay una atmósfera de hostigamiento de un país contra otro, de una política contra otra, de ciertas personas que quieren dominar el mundo contra las personas normales del mundo, contra la población. El nuevo orden mundial se cierne sobre la humanidad y nosotros estamos en medio de esta gran controversia. Nosotros estamos viviendo en medio de esta controversia. Quiero decirles que en este momento hay una posibilidad de guerra real de varios países que se unan en estas guerras que comenzó allá en Ucrania, con Rusia y Ucrania, pero también está China que está amenazando con Taiwán, con tomar a Taiwán. Dicen ellos que en el 27 van a tomar a Taiwán, ya están poniendo fechas y todo. Y también dicen que se ha formado una guerra allá en, no recuerdo el país, allá en el Medio Oriente, y están amenazando con atacar a los Estados Unidos, donde quiera que ellos estén representados, porque no van a venir solamente a atacar aquí en las tierras continentales. Ellos atacan también las embajadas o los representantes de este país en distintas partes. Creo que es en Sudán donde está sucediendo esto, y están retirando allí a los distintos representantes, embajadores y políticos de los Estados Unidos. Pero hay muchos que están sufriendo las consecuencias de estas tremendas amenazas de guerra. Generalmente son los pobres, los ciudadanos de a pie, quienes más sufrimos todas estas cosas. Pero quiero decirles que aquí dentro de este país también hay una guerra. Hay una guerra interna, hay una guerra civil que, aunque todavía no es una guerra caliente, es una guerra ideológica, es una guerra política. Precisamente nos estamos preparando, o este país se está preparando para las próximas elecciones el próximo año. Y ya comenzaron los debates, ya comenzaron las distintas propagandas políticas, se están haciendo muchas cosas para estas elecciones. Realmente nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil. Algunos poderosos del mundo y algunos hombres influyentes del mundo han dicho que en el 2024, cuando terminen o comiencen las elecciones en este país, habrá una guerra civil. No lo dice la iglesia, no lo decimos nosotros, lo están diciendo los hombres que dominan el mundo con su dinero y con su influencia. Necesitamos pensar en estas cosas. Necesitamos darnos cuenta de que estamos siendo influenciados constantemente por las fuerzas del enemigo. Dice que saldría con toda furia y con todo poder para destruir la raza humana, pero más que eso, al remanente de Dios. Porque en medio de esta gran controversia, en medio de esta batalla, nos encontramos nosotros como individuos y también como iglesia.
La iglesia adventista del séptimo día está en medio de esta conflagración mundial y nacional. Algunos hemos venido a este país buscando prosperidad, hemos venido a este país buscando cosas económicas o mejores oportunidades para nuestros hijos, o quién sabe, distintas cosas que hemos deseado y no hemos tenido la oportunidad de tener en nuestros países. Y en este momento, pues las leyes de inmigración cambiando, los estadistas y políticos del país están unos en guerra contra otros respecto de los problemas de inmigración, y están poniendo diferentes leyes en diferentes estados para impedir que entren nuevos inmigrantes ilegales. Y aún están persiguiendo en algunos estados a los que ya viven allí. En la misma Florida, la hermana Eva ponía una noticia hace unos días de que había salido una nueva ley en la cual están persiguiendo y buscando a las personas ilegales para expulsarlos del estado, si es posible del país. Y estuve hablando con algunas personas esta semana de la Florida y me confirmaban que es así. Y estamos viendo que es una guerra política, es una guerra por las elecciones que se acercan, para ver quién alcanza más candidatos, para ver quién alcanza más favores en este país, para poder alcanzar las elecciones. Así que estamos en medio de esta batalla y usted y yo estamos aquí. Pero hoy no quiero hablarles de esto, solamente estoy introduciendo el tema. Porque nosotros como iglesia, nosotros como el remanente de Dios, si es que lo somos, también estamos enfrentando una gran batalla. La guerra que el enemigo ha prometido librar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero leerles lo que dice la palabra de Dios acerca de esta iglesia. La iglesia remanente, la última iglesia, se encuentra registrado allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Allí describe a la iglesia del último tiempo, la iglesia adventista del séptimo día. Nos describe a usted y a mí, porque a veces decimos la iglesia y parece como que nos sacamos nosotros de la iglesia, pensamos que la iglesia es la que está mal y yo estoy bien. Pero nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Somos la iglesia. Y necesitamos tener y tomar conciencia de que este mensaje es directamente para ti y para mí. No es un mensaje para alguien aparte, no es un mensaje para un grupo diferente, no es un mensaje para otra iglesia, es un mensaje para nosotros personalmente. Y lo voy a demostrar un poquito más adelante. Leamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es la iglesia del tiempo del fin. Es esta iglesia, la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias. Si esta es la séptima iglesia, ¿cuál es? Es la última. No hay otra, no hay más. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una situación, una expresión del Señor muy triste, porque dice que porque no somos ni fríos ni calientes, somos como tibios. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Ese es tu problema y es mi problema. Somos tibios y tenemos que reconocer nuestra condición. Y hasta que no reconozcamos que somos tibios, no vamos a salir de esa tibieza. ¿Qué cosa significa ser tibios? La palabra tibio significa también algo como mediocre, término medio. No está ni arriba ni abajo, no es bueno ni es malo, no es mejor ni es peor, no es caliente ni es frío, no es sabio ni es necio. Es término medio, es mediocre, es tibio.
Y dice el diccionario que tibio significa, que mediocre significa más malo que bueno. Que tiende hacia lo malo. Aquel que le dicen, usted es un mediocre, le están diciendo que es un poco bueno. No, le están diciendo que es peor que mejor. No, mediocre no significa algo bueno, mediocre significa algo malo. Y eso es lo que está significando la condición tibia de la iglesia de la Odisea. Somos mediocres, somos tibios, no tenemos una condición deseable y por lo tanto el Señor promete que si no cambiamos, vomitará a esta iglesia de su boca. Pero fíjense, no es que el Señor lo va a hacer sí o sí. Él promete que si no cambiamos, nos vomitará de su boca. Y ya lo he explicado en otros temas anteriores. Pero el Señor dice, yo te aconsejo. Y dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor quiere que te arrepientas. Si cambiamos de esta condición, si nos arrepentimos de esta condición, el Señor no nos vomitará de su boca. Porque algunos piensan que hay que salir de la iglesia de la Odisea porque es tibia. Hay que dejar de ser adventistas del séptimo día porque la iglesia se convirtió en la Odisea y no queremos seguir en esta condición de la Odisea, por lo tanto tenemos que salir de la iglesia. Eso no es lo que está diciendo el testigo fiel. El testigo fiel está diciendo, arrepiéntete. Si te arrepientes, yo no te vomitaré de mi boca. Hay solución para la iglesia de la Odisea. Pero quiero volver atrás a algo que salté a propósito. ¿Por qué el Señor dice que la iglesia es tibia? ¿Por qué la iglesia es mediocre? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Hermanos, qué condición deplorable, qué condición triste, qué condición tan degradante para nuestra condición, para nuestra iglesia, para la iglesia de la Odisea. No solamente piensa que es rica, sino que todo lo contrario, es pobre. No solamente piensa que es admirable y que puede ser realmente deseable, el Señor dice, eres miserable, ciega y desnuda. Hermanos, es una condición realmente que nadie desearía tener. Es una condición laodicense, es una condición desventurada. Pero el Señor quiere que nosotros salgamos de esta condición. El Señor quiere que nosotros dejemos de ser laodicenses. ¿Habrá posibilidades de salir de esta condición? ¿Habrá alguna oportunidad para nosotros de salir de esta condición? Y quiero decirles que algunos predicadores dicen que Cristo está fuera de la iglesia, porque allí aparece Jesús, dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y algunos dicen, Jesús está fuera de la iglesia de la Odisea, porque Él está fuera llamando. Él no dice que está fuera de la iglesia. Vamos a leer detenidamente ese versículo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si la iglesia abre la puerta, entraré a ella, cenaré con ella y ella conmigo. Dice así. Parece que estamos dormidos esta mañana. Eso no es lo que dice allí. Repito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿para quién es el mensaje? Para mí personalmente. Porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y necesitamos abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él está llamando a la puerta de mi mente. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de la mente. Él quiere que le demos nuestra mente, que le demos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida, que le abramos para que Él pueda entrar. Por eso Él está fuera del corazón tocando.
Pero fíjense, no está fuera de la iglesia, porque Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo vino para redimir esta iglesia. Cristo vino y se hizo uno con nosotros. Cristo vino y vivió con nosotros. Cristo vino y se hizo miembro de esta iglesia. Él no se salió de la iglesia. Él se mantuvo firme en la iglesia. Estuvo dispuesto a morir por esta iglesia. Por eso Él no está fuera de la iglesia. Así que estoy en contra de aquellos que dicen que Jesús está fuera de la iglesia. Jesús está dentro de la iglesia, pero está llamando al corazón de cada uno de nosotros, tocando a la puerta de nuestro corazón, porque aquel que abra la puerta del corazón será salvo. Aquel que abra la puerta del corazón, Jesús entrará y lo transformará. Pero si tú no le abres la puerta de tu corazón, Jesús no puede hacer nada por ti. La iglesia se va a salvar, porque Jesús promete que Él viene a buscar a su iglesia. Él no va a abandonar a su iglesia, Él no ha abandonado a su iglesia, Él viene a buscar a su iglesia. Y Él tiene una iglesia fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es su iglesia. Y Jesús viene a buscarla. Y esa iglesia existe, esa iglesia está militante en este tiempo. No es una iglesia triunfante, es una iglesia militante. Pero el Señor ha prometido que Él viene a buscar a su iglesia. Y allí en Efesios capítulo 5 dice que Él quiere buscar una iglesia que Él va a preparar. Y eso es hermoso, porque no es una iglesia que Él ha abandonado. Es una iglesia que Él mismo va a preparar, dice, para presentársela a sí mismo. ¿Qué significa? Que Él se hace responsable de la transformación y preparación de su iglesia. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Una condición completamente diferente a la condición laodicense. Una iglesia santa, pura y sin mancha, que no tenga arrugas ni cosas semejantes. Que no sea ciega, que no sea miserable, que no sea pobre, que no sea desnuda, sino que tenga las vestiduras de la justicia de Cristo Jesús. Que tenga el colirio del Espíritu Santo para que vea, que compre el oro de la palabra de Dios y de la fe para que pueda permanecer firme en medio de las acechanzas del enemigo. Esa es la iglesia que Cristo Jesús quiere venir a buscar. Y tú y yo podemos ser parte de esta iglesia. Tú y yo tenemos el privilegio de abrirle nuestro corazón al Señor para que Él pueda entrar y darnos la transformación que Él quiere que tengamos. Ahora bien, Jesús es la cabeza de la iglesia. Algunos piensan que mejor formamos otra iglesia, mejor nos salimos de esta iglesia que tiene tan mala condición. Mejor inventamos una iglesia diferente que sea una iglesia perfecta. ¿Podremos tener una iglesia perfecta en este mundo? ¿Podremos tener una iglesia libre de defectos en este mundo? Si el ser humano es pecador, imperfecto y lleno de problemas, ¿ustedes creen que podamos tener una iglesia perfecta? Asimismo, como no hay ningún gobierno perfecto en este mundo, porque todos los gobiernos son corruptos, pero no son corruptos porque quieran serlo, son corruptos porque el corazón humano es un corazón corrupto. ¿Cómo dice? Creo que es Jeremías acerca del corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese es el problema del ser humano y ese es el problema de la iglesia. Por eso tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios personalmente. No podemos estarnos fijando en la condición de nuestro hermano que está a nuestro lado. No podemos estarnos fijando en la condición del pastor de la iglesia. No podemos fijarnos en la condición del dirigente de la iglesia. No podemos fijarnos en la condición de los demás de la iglesia. Tenemos que ver nuestra propia condición. Y tenemos que abrir nuestro propio corazón. Mientras estemos mirando los defectos de los demás, mientras estemos mirando los defectos del hermano, del familiar, del dirigente, del pastor, del anciano, nunca podremos abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Necesitamos centrarnos en Cristo Jesús. Necesitamos mirar solamente a Cristo Jesús. ¿Saben? Realmente esta es la condición de la iglesia adventista del séptimo día. Y el Señor quiere cambiar esta condición de la iglesia. Él quiere que nosotros seamos la iglesia
remanente, la iglesia santa, pura y sin mancha. Los pioneros de la iglesia, los pioneros adventistas del séptimo día, ellos creían que eran la iglesia de Filadelfia. Ellos pensaron que eran la iglesia de Filadelfia, que era la sexta iglesia, porque ellos querían tener las características de Filadelfia. Filadelfia significa la iglesia amorosa, pero la Odisea significa la iglesia del juicio, la iglesia tibia, la iglesia juzgada, la iglesia que está bajo juicio. Así que ellos querían ser la iglesia de Filadelfia, pero en una ocasión Elena White dijo que la iglesia de la Odisea era la iglesia adventista del séptimo día. Mensajes Selectos, tomo 3, lo tengo por allí, y la página también, después les puedo dar la cita completa. Ella dijo, esa es la iglesia adventista del séptimo día. Realmente ellos se asombraron porque ellos no esperaban que ellos fueran la iglesia de la Odisea. Saben, actualmente hay muchas personas que todavía pretenden regresar a la iglesia de Filadelfia. Algunos pretenden que tenemos que ser la iglesia de Filadelfia, no la iglesia de la Odisea. No les gusta la condición de la Odisea. No les gusta ser laodicenses. Pero la solución a nuestra condición laodicense no es volver a Filadelfia. ¿Cuál es la solución? Abrir el corazón a aquel que está a la puerta de nuestro corazón llamando. Esa es la solución para los laodicenses. Abrir la puerta de nuestro corazón, porque realmente necesitamos una transformación personal. Necesitamos entregarle personalmente nuestro corazón al Señor. ¿Saben? Muchas personas se han reunido aquí con nosotros en esta iglesia, en este pequeño grupo. Y muchas personas han venido a visitarnos y han estado acá con nosotros. El sábado pasado fue algo muy interesante. Habían algunas visitas acá también de otra iglesia. Y después que yo terminé de predicar, porque no prediqué exactamente, les dije, no voy a predicar, quiero hablarles a su corazón y quiero comentar con ustedes algunos pasajes. Y comentamos algunos pasajes de la palabra de Dios y la situación en que estamos. Y después les di tiempo para que dieran testimonio. 2 personas visitas que no son miembros de esta iglesia, son miembros de otras iglesias aquí alrededor, dieron testimonio. Y estas 2 personas dijeron que agradecían por el mensaje que habían escuchado, porque en las iglesias que ellos asisten no escuchan este tipo de mensaje. Me pregunto, ¿qué se está predicando en otras iglesias? Generalmente están predicando acerca del amor, están predicando acerca del perdón, están predicando acerca de la esperanza, de la salvación, de quizás de alcanzar mejores recursos, porque están predicando la prosperidad y haciendo chistes, porque muchas veces en muchas iglesias, en lugar de predicar la palabra de Dios, quieren que la gente se sienta bien, que los hermanos estén felices y que se rían cuando el pastor está predicando. Entonces hacen chistes y hacen cuentos. Hermanos, ¿por qué asistimos a esas iglesias? Esta semana pasada, mientras estaba trabajando, estaba conversando con un hermano de otra iglesia, adventista del séptimo día, pero de otro lugar acá. Y me decía, lo escuché cantar, estaba cantando constantemente mientras estaba trabajando en la pintura, pintando allí, y estaba cantando himnos de la iglesia, cantando himnos. Un hermano dominicano, muy alegre, muy servicial, muy de mucha devoción, y estaba cantando constantemente. Y me acerqué, después de haber conversado con él algunas cosas, le pregunté, hermano, ¿usted dirige los cantos en su iglesia? Me dijo, no, pastor, no, yo no dirijo los cantos en mi iglesia, es que voy a una iglesia, después voy a otra, no estoy en ninguna iglesia fija. Digo, ¿y por qué no desarrollas tu talento en una iglesia? ¿Por qué no ayudas con tu talento en la iglesia que te necesita? Porque Dios te dio un talento para ayudar a la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, lo podemos encontrar allí en Efesios. Pero nosotros somos, ¿qué cosa? El cuerpo. Somos el cuerpo de la iglesia. Y Él quiere que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros.
Entonces le dije a este hermano, usted tiene que desarrollar su talento para Dios. Usted tiene que desarrollar su talento dentro de la iglesia y apoyar la iglesia. Y él me decía, bueno, yo escucho los temas del pastor Esteban Bor y algunos predicadores, y en la iglesia no se predican esas cosas, no se predican esos temas. Y digo, estoy de acuerdo contigo, pero tú estás haciendo algo por tu iglesia. Estás ayudando para que tu iglesia cambie, estás ayudando para que tu iglesia sea la iglesia la iglesia final, la iglesia remanente, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Tú estás siendo un instrumento para ayudar en la iglesia, o tú no estás haciendo nada. Y ya lo he dicho aquí en otra ocasión, en tiempos de crisis, el ser neutrales es alta traición. Y el Señor lo dice así, que cuando hay crisis en la iglesia y nosotros somos neutrales, es la mayor traición contra Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos trabajar por Cristo Jesús. Si usted se sale de la iglesia por los prejuicios, por la situación que tenga la iglesia, por los chismes, porque aquel dice, porque el otro hace, porque el otro deja de hacer, si usted se sale de la iglesia, usted está dejando de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él quiere que tú seas parte de su cuerpo. ¿Habrá acaso alguna otra iglesia donde podemos ir? Le decía que nos reuníamos aquí y siempre se han reunido muchas personas. A veces hay muchas personas como hoy, a veces hay más y a veces hay poquitas personas. Pero hemos tenido aquí personas que han sido con mucho talento, mucha capacidad para ser servidores, para predicar, para cantar, para hacer, con muchos talentos. No están aquí hoy. Salieron buscando otra iglesia, salieron buscando otro lugar, salieron buscando una iglesia mejor, o quizás perfecta, o quizás que tenga un departamento de niños, o quizás que tenga las cosas que ellos quieren tener, o que tengan entretenimiento para los jóvenes. Pero me pregunto, ¿la iglesia es para ir a entretenernos? ¿La iglesia es para ir a entretener a los jóvenes? Para que los jóvenes estén entretenidos, para que los niños estén entretenidos en la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo que Él viene a buscar, y necesitamos formar esa iglesia. Necesitamos establecernos en la verdad bíblica de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar, estudiar y predicar la verdad presente. No escuchar y predicar doctrinas agradables para las personas. Esa es la tendencia general. Nos gusta ir a una iglesia entretenida, a una iglesia que tenga diferentes talentos, y los jóvenes y hablen y gocen y vayan a los campamentos. ¿Saben una cosa? Estas personas que han salido de nuestra iglesia, muchos de ellos ya no son ni de la iglesia, ya no son adventistas del séptimo día. Porque cuando usted está buscando perfección, cuando usted está buscando entretenimiento, cuando usted está buscando otra cosa, hermanos, el enemigo te engaña, el enemigo te cierra los ojos, el enemigo te desvía, y en lugar de estar escuchando la palabra de Dios, en lugar de estar siendo edificados en la iglesia, en lugar de estar adorando a Dios en la iglesia, estás adorando falsos cristos. Estás en una adoración falsa. Pastor, pero aquí en esta iglesia no se puede usar esto, no se puede usar lo otro, no puedo vestir como yo quiera, no puedo hacer lo que yo quiera, y están hablando de que comida y que hay que alimentarse sano. No me interesa eso. Y también están hablando de profecías y que si el fin del mundo. Eso me mete miedo. Yo no quiero saber de eso. Yo quiero que me hablen del amor de Cristo Jesús, y que me hablen de prosperidad, y que me hablen de lo que yo quiero escuchar. ¿Será ese el propósito de la iglesia? ¿Nos edificará estar en una iglesia perdiendo el tiempo? Pregunto, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Es porque es un círculo social? ¿Porque te encuentras con tus amigos?
porque allí hay quien canta lindo, o porque hay jóvenes y jovencitas hermosas, o porque estás buscando pareja. ¿Por qué vienes a la iglesia? Voy a leerles un pasaje que es muy duro. Es un pasaje muy duro, pero es la realidad. Quiero que ustedes lo escuchen. Me asombré cuando escuché este pasaje porque lo había leído, pero no lo había recordado, no lo había asimilado. Está en Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice allí, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Wow. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Estamos en el tiempo del zarandeo. Estamos viviendo en el tiempo del zarandeo. Me decía ahorita la hermana en la lección que estaba escuchando a un pastor y dando la lección y decía que todos somos predestinados para salvación. Y algunos, el hermano con el que estaba hablando esta semana en el trabajo, me decía: bueno, es que allí es donde puedo ir, allí es donde están mis amigos, ahí están los que me dan trabajo. Porque algunos van a la iglesia porque allí está su patrón, su jefe de trabajo. Como le da trabajo, pues tengo que ir a su iglesia. ¿A dónde voy a ir? Si no voy a su iglesia me va a botar del trabajo. Así que voy al trabajo y voy a la iglesia. Hermanos, si usted llega a una iglesia y no están predicando la verdad presente, y es una iglesia de entretenimiento, y es una iglesia para pasar el tiempo, y es una iglesia para divertirse, y es una iglesia para hacer actividades y fiestas y campamentos y cumpleaños y celebrar el día de la enfermera, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, todas las celebraciones del mundo las quieren hacer ahora en la iglesia. Esa es la iglesia. Para eso es la iglesia. Sí, también baby shower, constantemente. Y entonces, hermanos, estamos yendo a la iglesia por beneficio, porque queremos recibir beneficios, queremos recibir ayuda emocional, social, económica, todo tipo de ayuda. Si aquí no me ayudan en nada, ¿para qué yo voy a venir a esta iglesia? Vas a recibir muchas ayudas en estas iglesias, ¿sabes? Pero también vas a recibir teorías y doctrinas satánicas, teorías del enemigo. Porque la persona que estaba diciéndole a la hermana que somos predestinados y que todo el mundo se va a salvar, es una doctrina satánica. Y aquellos que predican en contra de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también es una doctrina satánica. Y aquellos que predican acerca de la tierra plana también es una doctrina satánica. Y aquellos que predican en contra de Cristo Jesús como Redentor también es una doctrina satánica. Hermanos, muchas doctrinas están entrando a la iglesia, muchas doctrinas están llegando a nuestras mentes. Cierre la puerta. Si es en internet, no escuche más a ese pastor. Hace algunos años aquí al principio escuchábamos al pastor Oscar Sande. Maravilloso explicando acerca de salud, porque es un especialista en cuanto a alimentación. De pronto nos dimos cuenta que estaba diciendo cosas un poco extrañas. Y empezamos a escuchar con atención y nos dimos cuenta que tenía una doctrina falsa, el universalismo, que todo el mundo se va a salvar, hasta Satanás se va a salvar. Hermanos, dice la palabra de Dios que saldrían espíritus inmundos a manera de rana para engañar a todo el mundo en la tierra. Eso lo estamos viviendo. Están saliendo doctrinas satánicas para engañar a todo el mundo en la tierra, pero especialmente al remanente. Quieren engañar especialmente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Necesitamos escuchar y estudiar solamente la verdad. Si usted está escuchando una doctrina y se da cuenta de que hay algo extraño, hermanos, usted adviértale a esa persona que está predicando una doctrina falsa.
Como por ejemplo, la hermana Inés escuchó que había algunas personas predicando una doctrina falsa y que habían sido invitados a una iglesia para predicar. Y llamó a esa persona de la iglesia que los había invitado y le dijo: oiga, tengan cuidado, porque esos hermanos están predicando una doctrina falsa acerca del Espíritu Santo. Y la persona le dijo: ah, sí, no sabía. Esa persona le dijo hace poco a un pastor: pastor, tenemos una nueva luz. Ahora tenemos la verdad del Padre y del Hijo, la deidad del Padre y del Hijo. Ya no tenemos más la deidad de las tres personas. Hermanos, no le demos oportunidad al enemigo, porque cuando el enemigo entra, muerde como una serpiente, mordió a la mujer allá en el huerto del Edén. Entra suavemente, pero tristemente te va a llevar a la muerte y a la perdición eterna. Estamos escuchando la doctrina verdadera. Estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos siguiendo a hombres o estamos siguiendo una idea propia. Escrito está. Solo de la palabra de Dios debemos alimentarnos. Pero yo sé que es difícil el asunto. Estamos en tiempos difíciles. Porque los que están predicando falsa doctrina dicen sola escritura, la palabra de Dios, y citan la Biblia, y citan el espíritu de profecía. Pero ya el archienemigo, el enemigo de Cristo Jesús, utilizó esa estrategia con Cristo Jesús. Le dijo: escrito está, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tentarlo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. ¿Era verdad o era mentira? Fuera de contexto. Era verdad lo que decía la Biblia, pero era fuera de contexto, era un engaño para seducirlo a usar lo que él no debía usar, el poder que no debía usar como hombre. Sí, debemos reprender en el nombre de Cristo Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, tenemos que seguir solamente la palabra de Dios. Quiero leer este pasaje tan hermoso que hemos leído al principio, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Acompáñenme allí en este pasaje del apóstol Pablo, donde él nos habla precisamente a su iglesia. Él habla precisamente a la iglesia del tiempo del fin. Por eso él dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo habla él? Con un ruego. Está rogando: por favor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos ¿cómo? En sacrificio vivo. Ah, ya eso no me gusta. Sacrificio. ¿Por qué me hablas de sacrificio? Háblame de prosperidad, háblame de bendición, háblame de salud, háblame de recibir, no de perder, háblame de estar bien, no de tener sacrificios, háblame de reposar, si puedo estar acostado porque quieres que esté trabajando. Y así la gente quiere sentirse halagadas, quiere sentirse felices. Pero aquí dice que presentemos nuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Hermanos, sacrificio vivo significa vivir para Cristo Jesús. Significa que aunque tenga que hacer sacrificios para obedecer a Dios, que aunque tenga que dejar las cosas de este mundo, que aunque tenga que dejar padre, madre y lo que sea por seguir a Cristo Jesús, estoy dispuesto a hacerlo. Porque Jesús dijo: el que no esté dispuesto a llevar su cruz, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos y todo lo que tiene por mí, no es digno de mí. No significa que repudiemos a nuestros padres, que no amemos a nuestra familia. Significa que primero está Dios, que primero está obedecer la palabra de Dios, que primero está buscar al reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La versión del hermano Luis decía vuestro culto espiritual. Es también parecido, pero me gusta esa palabra, vuestro culto racional. Porque el culto, la adoración, tiene que ser con la razón, no con la emoción. A la mayor parte de la gente les gusta la emoción. Y entonces que se sientan emocionados con lo que está predicando el pastor, que se sientan emocionados con la música, que se sientan emocionados con las ceremonias, sentir emociones. El Evangelio, la verdad presente, no es de emociones. Sí, claro que sentimos emociones también, porque no podemos separar nuestras emociones del cuerpo. Sentimos emociones, pero no puede primar las emociones que la razón. La razón tiene que estar por encima de la emoción. Tiene que dominar la mente, no el corazón. Tenemos que dejarnos guiar por la razón. Y nuestro culto tiene que ser racional, inteligente. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y encontrar la verdad en la palabra de Dios. No podemos guiarnos por las emociones, por la vista y por lo que sentimos, sino por lo que dice Dios a nuestra mente a través de su palabra. Dice más, ahora quiero leer otro pasaje impresionante también del apóstol Pablo, en Hebreos también capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en lo adelante. Un pasaje para nosotros esta mañana. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr la carrera cristiana con paciencia, no tomar decisiones apresuradas, no enseguida escuchamos una cosa y decimos, ay, qué interesante, voy a seguir escuchando esa doctrina, nunca me habían dicho eso, nos estaban engañando. Corramos con paciencia, analicemos con la razón y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para interpretar la palabra de Dios. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Algunos quieren poner sus ojos en la iglesia. Me voy de esta iglesia porque esta iglesia está en apostasía. Me voy de esta iglesia porque los dirigentes nos están engañando. Cuando el COVID dijeron que teníamos que vacunarnos y nos engañaron. Y cuando sucedió otra cosa, también nos engañaron. Y ahora están dando falsas doctrinas. Y el dirigente de la división norteamericana está votando por la ordenación de las mujeres. Tenemos que salirnos de esta iglesia porque esta iglesia está en apostasía. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos poner los ojos en la iglesia, no podemos poner los ojos en los dirigentes. Y cuando algunos dirigentes, cuando algunos pastores o cuando algunas cosas están sucediendo dentro de la iglesia, no acusemos a la iglesia. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es el dirigente de la conferencia general, la iglesia no es el presidente de la división norteamericana, que ya descansó. No sabemos por qué el Señor lo mandó a descansar, pero ya descansó. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Y Él es la cabeza. Y tenemos que guiarnos por Él, no por el dirigente, no por la iglesia, no por el pastor, tenemos que dirigirnos y guiarnos por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para Jesús fue fácil ser fiel? ¿Fue fácil para Jesús permanecer en la iglesia? Fue atacado de todas las formas, fue acusado de todas las maneras, fue vituperado, fue traicionado por sus discípulos, fue
llevado hasta la cruz. Dice hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí antes de morir lo escupieron, lo ultrajaron, le dieron de látigos y la iglesia lo abandonó. Pero él siguió amando a la iglesia, porque él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu de Cristo Jesús. Ese es el espíritu de la iglesia remanente. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y dice allí en Ezequiel capítulo 9 que los que no lloran y gimen por los pecados de la iglesia no recibirán el sello de Dios. ¿Estamos nosotros llorando y gimiendo por los pecados de la iglesia o estamos atacando y criticando a la iglesia? ¿Estamos condenando al cuerpo y a la cabeza juntos? Porque si estamos condenando al cuerpo, que es la iglesia, también estamos condenando a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que centrarnos no en la iglesia, no en los defectos de la iglesia. Tenemos que ver la doctrina verdadera de la iglesia. La única iglesia que tiene la verdad presente, la única iglesia que tiene el mensaje para el tiempo del fin, es la iglesia adventista del séptimo día. Aunque haya falsas doctrinas que estén entrando, aunque hayan apóstatas en la iglesia no es apóstata. La iglesia puede tener apóstatas dentro de ella, pero no significa que la iglesia haya apostatado. La iglesia puede tener algunas falsas doctrinas que hayan estado entrando por los jesuitas, por los que sean que estén metiendo falsas doctrinas en la iglesia, pero eso no significa que la iglesia no es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la única iglesia, el único objeto, dice, al cual Él concede su suprema consideración. Es la niña de sus ojos, por la que Él dio su vida y la que Él viene a buscar pronto. Hermanos, el tiempo se terminó. Quiero terminar con ustedes también leyendo en Romanos, capítulo 8. Este es mi capítulo bíblico, el capítulo que me encanta. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer primeramente el versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Miren qué hermoso pasaje. Dice allí la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con su pueblo, si Dios formó esta iglesia, si Dios es la cabeza de esta iglesia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que dirige esta iglesia, ¿quién podrá destruir esta iglesia? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo podrá destruir su iglesia, porque Él la protege y la lleva en su mano. Dice ahora lo que nosotros tenemos que hacer y decidir hacer. Versículo 35 en lo adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de la iglesia de Jesucristo? Porque cuando dice aquí el amor de Cristo, estamos hablando también de la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de la iglesia de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o falsas doctrinas, o traidores, o apóstatas, o cualquier otra cosa. ¿Qué nos podrá separar de esta iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús? Como está escrito: por causa de mí somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Por medio de Cristo Jesús, por lo cual estoy seguro. Y quiero que ustedes repitan conmigo ahora este pasaje de aquí en lo adelante, versículo 38 en lo adelante, todos conmigo, puestos de pie. Repitamos estos pasajes del 38 al 39, todos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor
bendiga su palabra esta mañana. Y que el Espíritu Santo grave en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, que esta es la iglesia de Jesucristo y que Él viene a buscar pronto. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor, que es la iglesia visible, la iglesia que tú amas, la iglesia que tú has preparado para predicar el mensaje, la última amonestación al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Padre, gracias también porque tú vienes pronto a buscar esta iglesia. Por favor, ayúdanos a permanecer firmes y fieles a Cristo Jesús dentro de su iglesia. Que sigamos siendo parte del cuerpo de Cristo Jesús. Aquellos que se quieran salir, Señor, es porque no son nuestros, porque no son de nosotros, porque no son de Jesucristo. Pero nosotros, Señor, queremos permanecer unidos a Cristo Jesús. Bendice a cada hermano aquí presente. Fortalécenos en la fe. Perdona nuestros pecados. Y también perdona a aquellos que están saliendo o que están siendo engañados por el enemigo. Ayúdales, Padre de amor, para que puedan reconocer tu palabra y para que puedan volver a ti antes que sea demasiado tiempo. Te pido una bendición especial para cada uno esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde.